Una vez que ya hemos obtenido la información de un curso concreto, seleccionándolo por el ID, mediante el parámetro vamos a seguir y vamos a obtener la lista de estudiantes que tiene ese curso, tal y como hemos hecho con los estudiantes en el que hemos mostrado la lista de los cursos a los que estaba inscrito. Entonces, para ello tenemos que hacer, pues como hemos hecho anteriormente, tenemos que ir al apartado del resolvers, tenemos que utilizar el fichero type.ts y tenemos que añadir pues ahí la solución, tenemos que resolver ese problema mediante ese fichero. Entonces, vamos a ir al Visual Studio Code, tenemos que seleccionar el fichero type dentro de resolvers y aquí ya tenemos, ¿vale? Si os fijáis, aquí tenemos el tipo de objeto estudiante. Aquí no tenemos que tocar nada. Como he comentado anteriormente, podemos convivir más de un tipo de objeto dentro de los resolvers. Entonces aquí podemos añadir, aquí abajo podemos añadir el objeto curso. Bueno, tenemos que ponerlo correctamente. Ponemos dos puntos, abrimos y cerramos llaves. Mantiene la misma estructura. Y ahora lo que tenemos que hacer es, pues aquí tenemos que añadir la propiedad que queremos modificar. En este caso queremos modificar la propiedad de estudiantes. Entonces aquí tenemos student. Entonces tenemos que copiar tal y como está aquí. Lo tenemos que copiar, tenemos que ir aquí y tenemos que hacer algo parecido como hemos hecho aquí. Pero en este caso no vamos a obtener la información del parent. Vamos a recorrer la lista de todos los estudiantes leyéndolo desde el fichero JSON. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces aquí ponemos dos puntos, ponemos parent, función de flecha, abrimos y cerramos llaves. Ahora tenemos que poner una constante para la lista de los estudiantes, tal y como hemos hecho en el apartado de estudiante. Entonces aquí, constante, lista de estudiantes. Lo dejamos así, tenemos que poner dos puntos, array de tipo any y lo inicializamos en vacío. Porque tenemos que tener inicializado. Vale, lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es obtener el ID de ese curso. Entonces tenemos que acceder al valor parent ID. Entonces voy a poner aquí const ID curso. Entonces lo pongo así y así ya podemos usar este valor con el valor del parent. Entonces así lo tenemos más limpio. Parent ID. Vale, ya tenemos el valor del curso, el identificador del curso y ahora tenemos que recorrer toda la lista de estudiantes que tenemos en el fichero JSON. Entonces, para ello tenemos que utilizar el database estudiantes. Entonces, ponemos aquí database estudiantes. Ahora tenemos que recorrerlo. Para ello llamamos a la función map. Y dentro de map, pues vamos a ir recorriendo estudiante por estudiante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener la información del estudiante. Aquí ponemos estudiante, ponemos any, tenemos que poner función flecha y abrimos y cerramos llaves y ya vamos a empezar a tratarlo. Entonces vamos a hacer un if, un condicional, pues para filtrar ya los cursos que, bueno, si encuentra ese curso, para añadirlo a la lista de estudiantes. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es un if, aquí tenemos que poner estudiante, tenemos que llamar a la propiedad dentro de los estudiantes que era courses, tenemos que poner courses, como podéis ver aquí. Ahora tenemos que filtrar y tenemos que hacer mediante el filtrado, tenemos que buscar con el ID y aquí tenemos ID any. Cerramos el paréntesis, hacemos función de flecha y dentro de la función de flecha hacemos una comparación, el ID que tenemos aquí, el que hemos obtenido desde el apartado de los cursos, que teníamos solo la información de los IDs, aquí tenemos que compararlo con el ID curso que tenemos aquí arriba. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ID curso. Y si el resultado es mayor que 0, pues entra aquí y lo añade como estudiante. Entonces esto lo dejamos así. Aquí ese estudiante dentro del curso. Bueno, si existe ese curso, entra y añade la información del estudiante que estamos tratando. Entonces aquí tenemos que poner lista de estudiantes, tenemos que poner push y tenemos que añadir en este caso la información de estudiante. Entonces ya lo podéis ver y si no encuentra nada, pues simplemente sigue iterando hasta terminar y finalmente cuando termine esa lista pues va a devolver la lista de los estudiantes. Entonces lista de estudiantes, guardamos y ahora pues tenemos que ir al apartado del playground. Vamos al playground y aquí pues vamos a poner ya un identificador que ya existe, aquí lo tenemos y vamos a poner en este apartado, vamos a poner student. Entonces vamos a abrir y cerrar llaves y vamos a poner ID
y name, por ejemplo, para ver que ya obtenemos los datos. Entonces, si os fijáis, ya aparece la lista de estudiantes. Eso es lo que queríamos. Y si añadimos aquí también los cursos, pues ya vais a poder ver que lo hace de manera cíclica. Entonces lo coge, ponemos ID y aquí vamos a poner title. Entonces ya está relacionado completamente. Entonces aquí veis estudiantes y a los cursos que está inscrito. Uno de ellos es el de Compodog y estamos dentro de Compodog, entonces esto ya lo tenemos. Y para finalizar vamos a modificar otra propiedad del objeto curso. Si os habéis fijado anteriormente, tenemos en el apartado del JSON el path. Si os fijáis, tenemos solo el path, no tenemos la URL principal, y este curso está dentro de Udemy. Entonces, para que luego en la API aparezca toda la información de la URL completa y podemos acceder a ella, pues vamos a hacer esa modificación y así ya tenemos toda la URL. Entonces, bueno, podemos ver que no aparece. Vamos a poner aquí, voy a quitar todo esto y así tenemos más limpio. Voy a poner path y solo nos va a aparecer la información del path. Entonces aquí nos faltaría la URL principal. Bueno, esto lo voy a poner bien, aquí lo tenemos ya con el Prettify y vamos a ir al type de nuevo. Entonces aquí en el type, pues, como podéis ver, aquí tenemos la propiedad student, pero queremos modificar otra propiedad, no hay ningún problema. Podemos modificar más de una propiedad a nuestro gusto. Entonces vamos aquí, debajo de student, ponemos path, dos puntos, usamos la información con el parent de ese objeto, hacemos función de flecha y en este caso vamos a poner comillas simples invertidas, ponemos la dirección principal de Udemy, de esta manera, dos puntos, dos barras, ahora tenemos que poner 3 W, udemy.com, y aquí tenemos que poner símbolo de dólar, abrimos y cerramos llaves y aquí tenemos que poner la información del path. Entonces tenemos que coger la información desde su parent path. Aquí lo tenemos, ahora cerramos las comillas simples y guardamos. Bueno, aquí no hay que poner punto y coma, lo dejamos de esta manera. Ya habéis visto que nos da un error por dejarlo con el punto y coma. Ahora, ya después de haber guardado, no nos da ningún error. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer la request, bueno, vamos a hacer la consulta y si os fijáis, ya aquí tenemos la URL de udemy.com. Si queréis, pues vamos a ir a comprobar, vamos a abrirlo en una nueva pestaña y podemos ver esa información. Entonces ya podéis ver que ha accedido al curso de Compodog. Perfecto. Entonces con esto ya hemos terminado este vídeo y seguimos con este apartado.